El fútbol, para muchos, es más que un deporte. Es una pasión ardiente que late en cada esquina, uniendo a personas de todas las clases. Pero en la Colombia de los años 80, esta pasión encontró un socio oscuro: el narcotráfico. Era como si las canchas de los estadios hubieran sido pintadas no solo con sudor y sangre, sino también con el oro sucio de los cárteles. En aquella época el fútbol colombiano florecía, no sin llevar consigo los ecos de un enigma histórico que pocos se atreven a explorar en profundidad. Imagínense los goles celebrados no solo por aficionados corrientes, sino por hombres que controlaban el destino de un país entero. Pablo Escobar, uno de los nombres más temidos de la historia moderna, vio el fútbol no solo como una oportunidad para divertirse, sino como una poderosa herramienta de manipulación. Era como si el deporte, con toda su belleza, hubiera sido secuestrado por fuerzas que buscaban transformarlo en un escenario de influencia y poder. Los estadios repletos de Medellín y Bogotá vibraron, pero detrás de los aplausos y olas de alegría, había una curiosidad de la historia que pocos se atrevían a cuestionar. ¿De dónde salió tanto dinero? ¿Qué sostuvo el meteórico ascenso de clubes hasta entonces desconocidos? Estas preguntas abrieron la puerta a un oscuro misterio, donde los sueños de los jóvenes jugadores chocaron con las brutales realidades del crimen organizado. Y así, mientras el mundo celebraba el talento colombiano en la cancha, en las sombras se jugaba un juego mucho más peligroso. Cada pase, cada disparo, cada gol llevaba consigo no solo emoción, sino también secretos que marcarían el destino de todo un país. ¿Cómo empezó este baile entre fútbol y poder? Para comprenderlo es necesario adentrarse en el corazón de un imperio, liderado por un hombre que escribió su nombre con tinta roja en la historia de Colombia. Pablo Escobar no era solo un narcotraficante, fue el arquitecto de un imperio que redefinió las reglas del crimen. En el apogeo de su gloria, su nombre fue susurrado con temor pero también con reverencia en Medellín. Controlaba no solo el tráfico de drogas, sino también el destino de familias enteras. Escobar no solo quería poder, quería ser recordado, y así empezó a pintar su presencia en la historia, incluso en el mundo del fútbol. Para él, el deporte era más que ocio, era un puente para llegar a los corazones y las mentes. Medellín se convirtió en el escenario de un espectáculo cruel y fascinante. Escobar inyectó dinero al sistema como regar una planta, comprar lealtad y construir una imagen pública que lo acercara a los más pobres. No era raro que apareciera en barrios humildes, repartiendo comida y promocionando eventos deportivos. Esta fachada de Robin Hood lo protegió de la justicia, mientras que el fútbol se convirtió en una pieza más de rompecabezas de su dominio. Pero había algo más profundo. El fútbol era una herramienta de control. Escobar financió clubes enteros, pagó salarios exorbitantes y atrajo a jugadores de renombre internacional. Sus motivaciones no eran solo altruistas, sino también estratégicas. Al utilizar el deporte como plataforma, amplió su influencia, llegando a todos, desde las masas hasta las élites políticas. Fue un baile macabro, donde cada patada al balón escondía un enigma de la historia. ¿Hasta qué punto se estaba manipulando el deporte? Y mientras los estadios de Medellín y Bogotá se llenaban de aplausos, en las sombras Escobar consolidaba su poder, siempre un paso por delante de sus enemigos. Sin embargo, sus acciones plantearon una pregunta que resuena hasta el día de hoy. ¿Cómo podría algo tan puro como el fútbol convertirse en un instrumento de corrupción? Para comprender las verdaderas proporciones de este misterio, es necesario observar la conexión directa entre Escobar y los clubes colombianos, donde el impacto de su influencia fue aún más evidente. Las canchas de fútbol de Medellín eran más que simples campos de juego. Se convirtieron en el escenario de una peligrosa conexión entre el tráfico de drogas y el deporte. Pablo Escobar, con su visión estratégica y sed de poder, encontró en los clubes locales una oportunidad irresistible. Atlético Nacional e Independiente Medellín, dos de los equipos más importantes de la ciudad, pronto sintieron el peso de su influencia. Pero esta alianza no se basó únicamente en la pasión deportiva. Había mucho más en juego. Detrás de los fichajes de estrellas internacionales y los salarios millonarios pagados a los jugadores, había un flujo constante de dinero proveniente de los cárteles. Escobar utilizó los clubes como vehículos para lavar dinero,
transformando fortunas ilícitas en aparentes éxitos deportivos. Este esquema fue tan efectivo que los clubes comenzaron a rivalizar con los gigantes europeos en términos financieros, pero esto tuvo un costo. Surge la curiosidad de la historia. ¿Cómo consiguieron equipos antes modestos alcanzar un nivel tan alto en tan poco tiempo? El impacto de esta conexión fue visible tanto dentro como fuera del campo. Si bien los jugadores celebraron la oportunidad de jugar en clubes ricos y renombrados, había un precio que pagar. Muchas vivían bajo la sombra de amenazas, con sus vidas controladas por hombres que veían el deporte como un negocio y no como una pasión. Se compró la lealtad, y cualquiera que se atreviera a desafiar este sistema a menudo no vivía para contarlo. Y mientras las gradas aplaudían con cada victoria, el narcotráfico consolidaba su presencia en el fútbol colombiano. Era como si cada grito de gol fuera una cortina de humo que ocultara una realidad mucho más oscura. El futuro del fútbol se estaba configurando, pero sobre cimientos inestables. Para entender cómo esta explosión de riqueza afectó al deporte, debemos observar los cambios drásticos que el dinero del narcotráfico trajo a los clubes y al propio campeonato nacional. El dinero del narcotráfico ha transformado el fútbol colombiano en formas que pocos podrían haber previsto. De una liga modesta, con clubes luchando por sobrevivir, surgió una competición que rivalizaba con las más grandes del mundo. Con jugadores de renombre y salarios astronómicos, los clubes empezaron a atraer la atención internacional. Pero esta prosperidad no llegó limpiamente. Llevaba la marca inequívoca del narcotráfico. Era como si cada partido llevara un peso invisible, un enigma de la historia que solo unos pocos se atrevían a descifrar. Fichar grandes estrellas se volvió común y el fútbol colombiano vivió una explosión de talento. Los jugadores que alguna vez soñaron con emigrar a otros países ahora vieron oportunidades dentro de sus propias fronteras. Sin embargo, el coste de esta brillantez fue alto. Cada negociación conllevaba secretos y motivos ocultos, y el control de los cárteles sobre los clubes era evidente. Así, mientras el balón rodaba sobre el terreno de juego, detrás de escena se convertía en un juego de poder e influencia. Esta nueva realidad permitió a clubes colombianos, como el Atlético Nacional, competir en igualdad de condiciones con gigantes del fútbol europeo y sudamericano. Las victorias se hicieron más frecuentes y Colombia finalmente se ganó el respeto en el escenario internacional. Sin embargo, persistía la duda. ¿Sería posible disociar estos triunfos del dinero ilícito que los financió? El misterio de la historia del fútbol colombiano creció con cada logro, dejando más preguntas que respuestas. Y así, mientras el fútbol colombiano ocupaba los titulares, sus cimientos seguían siendo inestables. El dinero que trajo gloria también trajo corrupción, violencia y miedo. Era un futuro incierto, donde el éxito tenía un precio demasiado alto como para ignorarlo. Para entender cómo este impacto culminó en la época dorada del Atlético Nacional, es necesario mirar el momento que marcó el pico de esta transformación: la histórica conquista de la Copa Libertadores en 1989. El año 1989 marcó uno de los capítulos más memorables de la historia del fútbol colombiano. El Atlético Nacional, un equipo anteriormente modesto en el escenario internacional, alcanzó su cima al ganar la codiciada Copa Libertadores de América. Pero detrás de esta hazaña histórica se escondía un oscuro enigma: la influencia directa de Pablo Escobar. El tráfico de drogas no solo financió al club, sino que moldeó el destino mismo de sus juegos, transformando la victoria en moneda de poder. Ese año, el Atlético Nacional era más que un equipo de fútbol. Se convirtió en el símbolo de un país que soñaba con ser reconocido por algo más que la violencia. Escobar invirtió mucho en el club, asegurando fichajes importantes y una infraestructura de primer nivel. En cada partido parecía que el equipo llevaba sobre sus hombros las esperanzas de toda una nación, pero también el peso del dinero sucio que lo impulsaba. Fue una paradoja. El orgullo nacional se construyó sobre bases corruptas. Comenzaron a surgir sospechas de amaño de partidos, que involucraban a árbitros que fueron coaccionados o comprados por los cárteles. Aunque muchos aficionados prefirieron ignorar estos rumores, detrás de escena del fútbol colombiano había un caldero de intrigas y conspiraciones. Cada victoria fue celebrada con fervor, pero también con una sombra de duda.
El misterio de la historia del fútbol colombiano crecía con cada nuevo logro, mientras el Atlético Nacional se convertía en pieza central del tablero de Escobar. Y a pesar de toda la gloria, el club llevaba una pesada carga. El impacto de esta época dorada resonó más allá de los campos, creando un legado ambiguo. La Copa Brillante fue un logro innegable, pero el costo humano y ético de esa victoria fue imposible de ignorar. ¿Cómo podría prosperar el fútbol en un entorno tan contaminado? Para comprender la verdadera dimensión de esta historia, es necesario explorar la oscura realidad que se escondía detrás de escena de este espectáculo. Detrás de escena del fútbol colombiano, el brillo de las copas y el fervor de los estadios escondían una realidad brutal. Jugadores, árbitros y entrenadores vivían bajo constante vigilancia y sus vidas controladas por fuerzas que iban mucho más allá del deporte. Muchos deportistas recibieron no solo salarios, sino también amenazas veladas, dejando claro que sus talentos estaban a merced del narcotráfico. Era como si el fútbol se hubiera convertido en un campo de batalla, donde se entrelazaban sueños y miedos. Las historias de árbitros coaccionados por hombres armados se han convertido casi en una regla tácita. No fue solo un juego. Se trataba de una disputa manipulada por oscuros intereses. Las decisiones en el campo a menudo reflejaban no la habilidad o el talento, sino la voluntad de quienes estaban a cargo. Este control creó un ambiente donde el misterio de la historia del fútbol colombiano se profundizó, revelando una red de corrupción que socavó la esencia del deporte. La violencia relacionada con el fútbol trascendió el campo y afectó a aficionados, familias y comunidades enteras. Las disputas entre cárteles convirtieron los partidos en escenarios de conflicto, con consecuencias devastadoras. Sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad, había destellos de esperanza. Algunos jugadores se atrevieron a desafiar el sistema, intentando mantener viva su auténtica pasión por el juego, pero las consecuencias de estos actos de valentía fueron a menudo trágicas. Y así, mientras el fútbol colombiano seguía encantando al público, sus escenas detrás de escena eran un cruel reflejo de la realidad del país. Cada gol, cada aplauso, llevaba consigo historias de lucha, miedo y resistencia. Esta oscura realidad culminaría en un hecho que conmocionaría al mundo: el trágico asesinato de Andrés Escobar, un momento que marcaría para siempre la relación entre el fútbol y el poder en Colombia. El trágico destino de Andrés Escobar es una herida abierta en la historia del fútbol colombiano. Conocido como el Caballero del Fútbol, era la encarnación del juego limpio y la pasión por el deporte. Sin embargo, un solo error, un gol en propia meta en el Mundial de 1994, fue suficiente para sellar su destino. Escobar se convirtió en víctima no solo de la furia de un país, sino de un sistema donde el fútbol era mucho más que un juego. La tragedia no se puede entender sin mencionar el contexto en el que ocurrió. La derrota de Colombia en el Mundial tuvo repercusiones devastadoras, ya que el narcotráfico había invertido mucho en el éxito del equipo. Ese gol en propia puerta no fue solo un error deportivo. Para los cárteles, representó pérdidas financieras y un golpe a su reputación. Así, la muerte de Andrés no fue un acto aislado, sino un oscuro reflejo de la conexión del fútbol con el poder y el crimen. El asesinato conmocionó al mundo y reveló al público la profundidad de la corrupción y la violencia en el fútbol colombiano. Para muchos, Escobar era más que un jugador. Era un símbolo de esperanza, un hombre que creía en el potencial del deporte para unir a una nación. Su muerte no solo silenció a un ícono, sino que también sacó a la luz el misterio de cómo el fútbol se convirtió en rehén de narcotráfico. Y, sin embargo, su historia no termina ahí. El legado de Andrés Escobar sigue vivo e inspira esfuerzos para rescatar al fútbol colombiano de sus sombras. La tragedia abrió los ojos de una generación sobre los peligros de permitir que fuerzas oscuras manipulen el deporte. Pero para comprender plenamente el impacto del narcotráfico en el fútbol es necesario profundizar aún más en los lujosos y excéntricos partidos privados promovidos por Pablo Escobar, donde el juego era mucho más que diversión. En la cima de su imperio, Pablo Escobar convirtió el fútbol en su espectáculo privado. Construyó lo que muchos llamaron un coliseo moderno, una cancha de fútbol en su propiedad, donde el juego era un privilegio reservado para unos pocos. Allí,
Jugadores profesionales, celebridades e incluso políticos se reunían para lujosos partidos, financiados por un hombre cuyo poder parecía ilimitado. Era un escenario surrealista, donde el deporte se encontraba con el lujo, pero también conllevaba un oscuro enigma. Estos partidos no eran solo un pasatiempo para Escobar, sino un reflejo de su deseo de control y ostentación. A menudo se invitaba a los jugadores, o, en muchos casos, se les pedía que participaran. La experiencia fue inolvidable. Un campamento perfecto, rodeado de seguridad armada, donde el narco reinaba como anfitrión y juez. Sin embargo, el ambiente estaba lleno de tensión. Cada disparo y pase tenía un peso invisible, una mezcla de privilegio y miedo. Aún circulan historias sobre estos partidos privados como curiosidades de la historia del narcotráfico y del fútbol. Se dice que a algunos jugadores se les pagaron pagos exorbitantes solo por asistir, mientras que otros se vieron obligados a jugar como muestra de lealtad. Era un juego en el que la libertad era un lujo poco común y las reglas las dictaba alguien que veía el fútbol como una extensión de su imperio. El deporte, allí, dejó de ser una pasión colectiva y pasó a ser una demostración personal de poder. Y así, mientras Escobar entregaba su ego en su coliseo privado, el mundo fuera de sus propiedades se volvió cada vez más consciente de su influencia en el fútbol. Estos juegos privados eran solo una pieza de un rompecabezas mayor, el uso estratégico del deporte para ganarse el apoyo popular y reforzar su imagen de Robin Hood. Para comprender la profundidad de esta relación, es necesario explorar el papel que jugó el fútbol como propaganda del narcotráfico. Para Pablo Escobar, el fútbol era más que un deporte. Era una herramienta estratégica para ganarse corazones y mentes. En los barrios pobres, donde la necesidad hablaba más que la moralidad, emergió como un héroe improbable. Escobar financió campeonatos locales, construyó canchas y repartió generosos premios, siempre con el objetivo de acercarse a las comunidades. Cada disparo realizado en las canchas que patrocinó fue un recordatorio de quién estaba detrás de ese gesto generoso. La propaganda a través del fútbol no se detuvo en los campos. Escobar sabía que, al patrocinar a grandes clubes y jugadores, su imagen ganaría alcance nacional e incluso internacional. Los estadios se convirtieron en escenarios de un espectáculo, donde él era el protagonista invisible. Esta estrategia, aunque oscura, funcionó. El pueblo vio en él una figura que comprendía su dolor y aportaba soluciones inmediatas, como construir un campo donde antes solo había tierra. Era como si, a los ojos de muchos, fuera el Robin Hood moderno del fútbol. Esta relación entre deporte, política y manipulación social es un misterio histórico que todavía intriga a los estudiosos. ¿Cómo podría utilizarse algo tan puro como el fútbol como arma de propaganda? Las masas celebraron cada gol, pero entre líneas, fue Escobar quien anotó los puntos. Usó el deporte para solidificar su poder, creando una red de apoyo que lo protegió de las críticas y, a menudo, de la ley misma. Y así, mientras los estadios vibraban con la pasión del fútbol, Escobar consolidó su influencia, transformando el deporte en un vehículo de poder. Sin embargo, ni siquiera él era invencible. La implacable persecución que siguió a su imperio demostró que el juego que jugaba era mucho más grande que él. Para entender cómo este colapso afectó al fútbol colombiano, debemos mirar el declive del narcotráfico y la muerte de su mayor arquitecto. La caída de Pablo Escobar fue como un terremoto que sacudió no solo al narcotráfico, sino también al fútbol colombiano. Durante años había gobernado con mano de hierro, manipulando el deporte como un director de orquesta al frente de una orquesta. Sin embargo, su persecución por parte de las fuerzas de seguridad nacionales e internacionales ha dejado al descubierto las fisuras de su imperio. Su muerte, en 1993, supuso el fin de una era marcada por la opulencia, la violencia y un misterio de la historia que aún resuena en los céspedes. Con Escobar fuera de escena, el fútbol colombiano enfrentó una crisis sin precedentes. Muchos clubes, anteriormente financiados con dinero del narcotráfico, se encontraron al borde de la quiebra. El brillo que alguna vez los distinguió en el escenario internacional comenzó a desaparecer, revelando un sistema frágil, construido sobre bases corruptas. Para los fanáticos,
Fue como ver derrumbarse un castillo de naipes, llevándose consigo la esperanza de un futuro prometedor. Además del impacto financiero, la muerte de Escobar dejó un vacío de poder que intensificó los conflictos entre cárteles rivales. Esta inestabilidad se reflejó en el deporte, con partidos a menudo marcados por la violencia dentro y fuera de los estadios. Árbitros, jugadores y directivos continuaron sufriendo las consecuencias de un sistema que aún llevaba restos de control del tráfico de drogas. El fútbol, que debería ser una pasión colectiva, sigue prisionero de las sombras de un pasado turbulento. Y mientras Colombia luchaba por recuperarse, el fútbol se convirtió en un reflejo de la resiliencia de su gente. La lucha para reconstruir el deporte, liberarlo de las garras de la corrupción y restaurar su verdadera esencia, comenzó a tomar forma. Pero el oscuro legado dejado por Escobar no desaparecería fácilmente. Para entender cómo el país afrontó este legado es necesario explorar los esfuerzos por rescatar el fútbol y los desafíos que enfrentan los clubes colombianos en la búsqueda de la redención. La sombra del narcotráfico siguió acechando al fútbol colombiano mucho después de la muerte de Pablo Escobar. Durante años, los clubes han luchado por librarse del estigma de haber sido financiados con dinero ilícito. Este oscuro legado trajo desconfianza internacional, obstaculizando asociaciones, contratos y el crecimiento de la liga local. Era como si el fútbol colombiano tuviera que pagar por pecados que, en gran parte, no eran de los jugadores, sino de un sistema corrupto. A nivel global, los logros de los clubes colombianos fueron vistos con reservas. Cada victoria conllevaba la sospecha de manipulación o influencia externa. Sin embargo, dentro del país existía una genuina lucha por recuperar la esencia del deporte. Muchos clubes han comenzado a buscar transparencia en sus operaciones y han desarrollado iniciativas para atraer inversiones legítimas. El fútbol, pasión nacional, necesitaba reconstruirse desde cero, sin las marcas del pasado. Esta reconstrucción, sin embargo, no fue fácil. El impacto financiero de la ausencia de dinero de los carteles ha dejado a muchos clubes en situaciones precarias. Jugadores y entrenadores tuvieron que adaptarse a nuevas realidades, con salarios reducidos y menos recursos para entrenamientos y competiciones. Sin embargo, esta dificultad también trajo un renacimiento de la pasión pura por el juego, alejándose del glamour del narcotráfico y acercando el fútbol a sus raíces populares. Y así, aún en medio de las dificultades, el fútbol colombiano empezó a trazar un camino de redención. La lucha por la legitimidad se convirtió en el motor de una nueva era, pero el recuerdo de los años dorados financiados por el narcotráfico nunca desapareció. Para muchos jugadores, afrontar este legado fue un acto de valentía, que requirió resistencia e integridad. Y, entre ellos, destacaron quienes se atrevieron a desafiar el sistema y reescribir la historia del fútbol en medio del caos. En medio del caos y la corrupción, algunos actores se negaron a doblar la rodilla ante el sistema controlado por los cárteles. Eran como luces en una noche oscura, luchando por mantener viva la esencia del fútbol. Estos deportistas enfrentaron amenazas, perdieron contratos y, en algunos casos, pagaron con sus vidas. Aún así, su resiliencia resuena como un ejemplo de integridad en un momento en que el deporte parecía haber perdido su alma. Entre estas historias de valentía, hay aquellas que todavía inspiran. Jugadores que rechazaron ofertas lucrativas de los cárteles para manipular partidos, a pesar de conocer las consecuencias. Algunos huyeron del país en busca de seguridad y un nuevo comienzo, mientras que otros se quedaron, arriesgándolo todo para preservar sus valores. Estos actos de valentía trajeron no solo respeto, sino también una nueva curiosidad en la historia. ¿Cómo puede resistir el fútbol cuando el peso de poder intenta aplastarlo? Estos jugadores enfrentaron desafíos que iban más allá del campo. Luchar contra el sistema requería no solo habilidad, sino también coraje moral. Muchos denunciaron la presión de vivir bajo vigilancia constante, temiendo por la seguridad de sus familias. Y, sin embargo, sus acciones demostraron que el deporte puede ser mayor que el poder de los cárteles. Demostraron que en el fútbol todavía hay lugar para la autenticidad, incluso en el entorno más hostil. Y así, mientras los cárteles intentaban controlar todos los aspectos del juego,
Estos atletas plantaron las semillas de un renacimiento. Sus historias allanaron el camino para que el fútbol colombiano comenzara a reconstruirse, aunque lentamente. Lo que vino después fue un esfuerzo colectivo para restaurar el orgullo nacional, impulsado por una nueva generación de jugadores y reformas de la liga, que marcó el comienzo de un capítulo de esperanza. Después de años viviendo a la sombra del narcotráfico, el fútbol colombiano inició un lento pero prometedor proceso de renacimiento. Con nuevas reglas y una supervisión más estricta, la liga local comenzó a reconstruir su credibilidad. Fue un trabajo duro, pero esencial, eliminar los restos de la era Escobar. Las reformas estructurales trajeron transparencia y permitieron que el fútbol volviera a destacar por su talento, en lugar de por sus conexiones turbias. Ha surgido una nueva generación de jugadores que cargan sobre sus hombros el peso de un pasado turbulento, pero con la mirada puesta en el futuro. Estos deportistas trajeron al campo no solo habilidad, sino también un profundo deseo de demostrar que el fútbol colombiano podía ser reconocido por su calidad. Estrellas como James Rodríguez y Radamel Falcao se convirtieron en símbolos de este renacimiento, llevando la pasión de un país a nuevas alturas y llenando de orgullo a quienes todavía creían en la magia del deporte. El retorno del respeto internacional fue un hito importante en este proceso. Los equipos colombianos volvieron a competir dignamente en torneos continentales y se empezó a exportar jugadores a las ligas más importantes del mundo. El fútbol colombiano empezó a brillar nuevamente, pero ahora con una luz auténtica, ahuyentando las sombras que lo acechaban. Era como si el deporte finalmente hubiera encontrado su redención, transformando el enigma de la historia en una lección de resiliencia. Aún así, el renacimiento no se ha producido sin desafíos. Recuperar la confianza de aficionados e inversores requirió un esfuerzo continuo, pero la nueva generación estaba decidida a no repetir los errores del pasado. El fútbol, para ellos, era más que un juego. Fue una oportunidad para reescribir la historia e inspirar a las generaciones futuras. Pero incluso en medio de la renovación, las marcas del pasado todavía resonaban, haciendo eco en los debates sobre el impacto duradero de Escobar en el deporte. Incluso décadas después de la muerte de Pablo Escobar, su influencia continúa resonando en el fútbol colombiano y otros deportes en América Latina. El tráfico de drogas, aunque menos explícito, todavía encuentra formas de infiltrarse en el mundo del deporte. Es un misterio de la historia que muchos intentan desentrañar. ¿Cómo logró resistir el paso del tiempo esta relación corrupta entre crimen y deporte? Los restos de la era Escobar todavía provocan acalorados debates, tanto en los círculos deportivos como políticos. La presencia del tráfico de drogas en otros deportes es un recordatorio inquietante de que no siempre se aprenden las lecciones del pasado. Casos recientes de amaño de partidos y lavado de dinero en ligas menores muestran que la lucha contra esta influencia está lejos de terminar. La historia del fútbol colombiano, por tanto, sirve como advertencia, pero también como ejemplo de cómo el deporte puede resistir y renovarse, incluso frente a fuerzas que amenazan con destruirlo. El impacto duradero de Escobar en el fútbol no se limita a sus acciones durante su vida. Su legado, aunque marcado por la violencia y la corrupción, también abrió espacio para reflexiones sobre la importancia de proteger el deporte de intereses oscuros. El debate continúa. ¿Es posible separar completamente el fútbol de sus conexiones oscuras? Para muchos, esta es una lucha que requiere vigilancia constante y participación activa de todos los involucrados, desde los fanáticos hasta los directivos. Y a medida que el fútbol colombiano avanza, las lecciones de pasado siguen siendo un recordatorio constante. La historia de Escobar y su influencia en el deporte es una prueba de cómo la pasión por el fútbol puede usarse tanto para unir como para dividir. Ahora, más que nunca, es fundamental reflexionar sobre cómo proteger el deporte, garantizando que siga siendo un símbolo de esperanza y no de opresión. Para finalizar este viaje, debemos entender cómo la historia ha moldeado no solo el presente del fútbol colombiano, sino también el alma de todo un país. El fútbol colombiano, moldeado por décadas de pasión y conflicto, es una metáfora viva de la resiliencia de su gente. Durante la era de Pablo Escobar, el deporte se convirtió en un escenario donde chocaban poder, corrupción y esperanza. Pero incluso en los momentos más oscuros, el amor por el juego nunca se desvaneció.
La historia del fútbol en Colombia es un testimonio de cómo un país puede enfrentar sus heridas más profundas y aún así encontrar la fuerza para seguir adelante. La lucha por el equilibrio entre la pureza del deporte y las tentaciones de poder continúa. Cada gol marcado y cada victoria conseguida hoy lleva el peso de un pasado que no se puede ignorar, pero también conlleva la promesa de un futuro en el que el fútbol sea solo eso, fútbol, sin los tentáculos de la corrupción, sin la sombra del narcotráfico, solo la pasión de millones que ven en el deporte una razón para creer. El alma de un país se puede medir por cómo enfrenta sus desafíos, y Colombia ha demostrado al mundo que es posible transformar el dolor en aprendizaje y las sombras en luz. El fútbol, con toda su magia, sigue siendo un espacio donde nacen sueños y se reescriben historias. Cada partido es una oportunidad para empezar de nuevo, para demostrar que el deporte puede ser más grande que cualquier fuerza que intente corromperlo. Pero, ¿qué hemos aprendido de este viaje? Quizás sea que incluso cuando la historia parece oscura, siempre hay una manera de encontrar la luz. El fútbol colombiano, en su esencia, es una prueba de que la pasión y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. Y así, la historia sigue escribiéndose, partido a partido, por los pies y los corazones de quienes creen que el deporte sigue siendo el alma más pura de una nación. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.